De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Aerolíneas Argentinas. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles, como cada semana, este encuentro a través de Red Guaraní, en esto que llamamos de primera mano. Doy participación a mis compañeros y después al invitado. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Carlos Alberto, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, nuestro invitado de esta noche es el señor Sebastián Hacha. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Sebastián? Hola, Carlos, Mengo, Andrés y por supuesto mi compañera aquí, Estelita, compañerita de curso. Un placer estar con ustedes esta noche. En el caso de Sebastián Hacha se da la inversa con relación a mucha gente ligada a los medios de comunicación. El de la política fue a los medios de comunicación. Sí. Y muchos de los medios de comunicación fueron a la política o intentaron ir a la política. Tenemos que hacer algún Sí, día sí. un balance. ¿Quién ganó? ¿A quién sí? ¿Quién salió? ¿O quién perdió? ¿O quién perdió? Fuiste diputado, ¿verdad? Fui diputado 2 periodos y ahora dedicado a la investigación académica, al trabajo de consultorías políticas y a la educación, a la formación universitaria posgraduada de gestión pública para funcionarios públicos principalmente. Pero veo que estás un poco en la televisión, en Sí, Pro, estoy en ABC, estoy en Pro, en la estoy en ABC. radio, en Cardinal. Sí, sí. ¿Verdad? Así, de cara dura un poquito, ¿no? Haciendo Pero como vos decías, la inversa, ¿verdad? Es uno de los casos, cuando fue parlamentario diputado, fue uno de los pocos casos donde madre e hijo eran parlamentarios al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, y los dos Senadora entramos y Hacha. salimos, sí. Entraron y salieron al mismo tiempo, sí. Y mamá ahora dedicada al tema de reinserción de menores infractores. Están trabajando en una fundación y ya reinsertaron a 5 jóvenes con éxito del penal de menores, que es un asunto pendiente. Me acuerdo, ¿sabes? En otro espacio tuyo, en el Cerro Lambaré, estuvimos hablando del tema de reinserción, del tema de ejecución penal. El problema de la inseguridad no vamos a solucionar si no invertimos en las penitenciarías. La reforma penitenciaria es un tema absolutamente olvidado, pero olvidado. Y el nuevo Código de Ejecución Penal cuesta $50 millones su implementación. Uf, bueno, otro tema, porque hoy queremos plantear el tema de esto que se llama economía subterránea. Así es. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo estás viendo la política partidaria Complicado, hoy? complicadísimo. Yo creo, a ver, de lo que pude vivir, hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención. Primero, que se han roto todos los códigos, porque uno cree que la gente tiene la visión, y no muy errónea, de que la política es sucia, de que es el vale todo y demás. Sin embargo, para quienes vimos El Padrino y nos acostumbramos a las frases de Don Vito, sabemos que hasta en la mafia hay ciertos códigos que se tienen que respetar, ¿verdad? Y realmente esta campaña ha ofrecido traiciones, pases de factura y participaciones que son realmente bastante atípicas para un escenario electoral. Y no digo solamente la campaña, estoy hablando ya de todo lo que ha sido, porque para mí la campaña empieza oficialmente con el tema del pedido de enmienda constitucional. Ahí empieza la campaña. La campaña de Cartes. La campaña de Cartes, obviamente, ¿verdad? Ahí donde él hace primero un raleo, yo creo que entre sus obsecuentes y quienes finalmente se salen de su lado para tratar de hacer su primer corte, digamos, ¿verdad? Y por supuesto, él también hace una evaluación de con quiénes haría equipo, y que es lo segundo que veo yo como muy llamativo. La candidatura a una persona que no pertenece al entorno, y una candidatura que no es de su entorno, una candidatura, ya no importa si es liberal o no es liberal, digo entorno político, a eso me refiero. Podría haber sido otro Colorado que no era también del entorno, ¿verdad? Pero trae a un ministro de Hacienda
que en su momento me tocó a mí, bueno, en medio justamente también con ustedes en otros ámbitos, decir que fue la sepultura final de esos 12 años que vivimos de la política económica por fuera de la política partidaria, que se estrenó, valga la paradoja, con Nicanor Duarte Frutos, un tipo hiperpolitizado, ¿verdad? Pero que en ciertos momentos, y lo estaba recordando a Luis Campos, por ejemplo, fue miembro del directorio del Banco Central y que era del Partido Febrerista, o sea, no había ningún cupo ahí, había un consenso sobre los técnicos que tenían que ir a los cargos. Eso se acabó el día de la afiliación del hoy candidato. Y, ¿qué es lo segundo que veo? Es que ese candidato cabalga hoy en día con personas que no son de su confianza. O sea, se acabó. O para la selección nacional, ¿verdad? O sea, los primeros 8 candidatos colorados, esto no es un juicio de valor, solamente estoy diciendo, son de la más escorada dirigencia de base política. Porque creo que Cartes descubrió que es así como se tienen que ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, es una elección atípica, y también al candidato oficialista de Colorado no sabe si llamarle outsider o no, o sea, porque estuvo como ministro, pero también viene de afuera, entonces estamos ahí en una situación donde un tipo un poco más político, ya sea Marito o Santi o Efraín, o Carlos Mateo, tipo más político que los anteriores, va a terminar siendo presidente. Por supuesto, los pasos que dio Santiago Peña en la política están casi todos acompañados en la parte más importante por Horacio Cartes, ¿verdad? Así que no sabemos si es que vamos a volver a la antigua institucionalidad política, que es una cuestión escrita así, medio un garabato, pero tiene más o menos una forma de un árbol, ¿verdad? Pero un garabato, sigue siendo un garabato, todavía no es un lindo dibujo de un árbol y qué sé yo. Pero hay una institucionalidad escrita, más o menos, un camino que uno toma, donde hay un líder de bancada, donde uno va a buscar votos con el líder de bancada. Los líderes de bancada, 1, 2 o 3, dependiendo de cuántos tengan, tienen cada uno 4, 7, 10 votos respectivamente, y eso va bajando y finalmente cada bancada otra vez obedece a cierto proyecto político. Hoy en día el Congreso es realmente Pero entiendo mal, increíble. ¿cree que con el Santiago Peña candidato o presidente se pierde el orden financiero que comenzó con Duarte Frutos? Yo creo que Desde la perspectiva de la partidización. Se había despolitizado, pues. Yo creo Sí, pero hubiese sido diferente si nombraban a otra persona como ministro de Hacienda hoy. Te cuento lo que me dicen los parlamentarios, que también se olvidaron de que eran opositores hasta que ocurrió el tema del presupuesto del año pasado. Y que se infló y demás cuestiones, dicen, ¿y qué me van a decir ahora si ellos agarraron y le nombraron, le afiliaron al ministro de Hacienda? ¿Quién politizó primero el tema económico? ¿Nosotros porque inflamos el presupuesto o el presidente porque le nombró a su ministro de Hacienda, le afilió Colorado? Entonces, cuando vos das una señal como esa, lógicamente todos los que están por debajo tuyo ya se sienten con derecho a reventarte el presupuesto, a inflarte y demás. Que por cierto, yo creo, hasta ahora sigo diciendo, y finalmente las ampliaciones presupuestarias que se presentaron en este último semestre nos dan la razón, ¿verdad? Que se vetó al santo botón del presupuesto. O sea, otra vez 3 billones de guaraníes se aprobaron en ampliaciones presupuestarias. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué ocurre? Y esos son desgastes absolutamente innecesarios dentro de la política, porque vos te haces de enemigos o de adversarios, para ser más fino en el uso de la palabra, de una manera innecesaria. O sea, vos no tenías que vetar eso, no te ibas a estar peleando, no ibas a tener en zozobra al país. Y detrás del país, entre comillas, de los actores políticos, inversores locales y extranjeros que no saben cuál es el presupuesto que va a regir. Ni qué decir si pasamos al tema tributario, ¿verdad? Donde cada mes tenemos que saber con qué pasa en cada luna llena en el viceministerio de Tributación para saber con qué resolución te salen, ¿verdad? Sebastián, faltan, ¿cuánto? ¿3 semanas? 3 semanas. 3 semanas para las internas partidarias, sobre todo las coloradas, que me parecen que están al rojo vivo, entre, como decía el propio Leo Rubín hace unos días, entre un candidato que parece estar mejor y otro que va a poner una ponchada de plata, ¿verdad? Y realmente va a ser una inundación de dinero. No sé si de un solo lado, de los dos lados, pero vos trabajaste y conocés el trabajo también de Marta Ferrara, de Semillas por la Democracia, sobre la ley de financiamiento político. presentamos juntos, sí.
y que no fue aprobada. Sí. Y que yo creo que en estas elecciones, más que en ninguna otra, se va a violar por todos lados, ¿verdad? No solamente se va a violar, sino que el complemento fundamental, porque cuando en la primera etapa de la ley, que es una ley que sí se aprobó, pero con modificaciones, se puso una serie de requisitos para rendir ex post. O sea, vos gastaste y después tenés que contar cuánto gastaste con administradores y demás cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué nos dimos cuenta después con todo el tema de esto que que yo estoy estudiando también, ¿verdad? Que los flujos financieros internacionales, el FIFA Gate y todo esto, se trata de una gran circulación de dinero por debajo de la mesa que no tienen asidero o no tienen posibilidad de justificar de dónde vienen, sino más porque vos decís, evidentemente provienen de un ilícito. Entonces tratamos de hacer justamente esa segunda parte, que era el tema de declarar de dónde viene el dinero, de dónde entra a los partidos políticos. Y allí se trabó. Y yo creo que en estas elecciones, Gonzalo Guitana solía decir, el gran periodo de redistribución de la renta en el Paraguay son las elecciones, decía Gonzalo, ¿verdad? Se va a dar una redistribución de la renta, porque obviamente, creo que no hay dos personas en el Paraguay que no sepan que el 17 de diciembre se va a correr mucho dinero para los votos. Y creo que hay muchísimos electores que están esperando también esa motivación, ¿verdad? Y dentro de esa economía informal que estudias vos, ¿estudias especialmente el gasto en las elecciones? No específicamente, no se puede, pero podemos decir que hay 4.000 millones de dólares aproximadamente en el Paraguay, no según nuestro estudio, sino esto ya es Global Financial Integrity, que es una institución seria que estudia a los países en periodos de tiempo, que dicen que hasta el 2014 se lavaron o pasaron en Paraguay como flujo financiero ilícito, 4.000 millones de dólares año. Sebastián, cuando vos decís una cifra con tantos ceros, eso como es importante, 4.000 millones de dólares, a mí no me da mucha idea. Es la deuda externa, un poco más que la deuda externa. En un año. Sí. Pasó por acá y no lo vimos. Sí, es 10 veces lo que nos da Itaipú. Pasó por debajo de la mesa. Pasó es un decir, entró. Claro, entró y tuvo una distribución... ¿Alguien? Claro, porque allí hay también una cuestión, vos decís, bueno, pero de alguna manera eso se distribuyó. Sí, pero no se distribuyó en un trabajo formal que exige un horario laboral, respecto al código laboral, a los permisos de maternidad y demás. No, hubo una explosión de changas. Sebastián, para que la gente entienda, ¿esa plata es dinero negro, mal habido, o no todo es dinero mal habido, sino es producto de la informalidad de la organización de las empresas? Cuando hablamos de flujos financieros ilícitos, sí o sí es mal habido, porque si no, no tiene... A ver, y también hay una diferencia. Narcotráfico. El lavado, para que sea tal, tiene que de alguna forma ingresar al sistema financiero. Entonces, qué sé yo, a través de la construcción, por ejemplo. O sea, cuando nosotros vemos el boom de la construcción en Asunción, se ha construido ¿Puede muchísimo. explicarle a la gente el mecanismo de cómo se lava el dinero en la construcción, por ejemplo? Bueno, en la construcción, por ejemplo, uno hace un edificio donde hay requisitos mínimos y realmente son mínimos para la justificación del inicio de la obra, porque cuando uno construye finalmente no hay tanto control, uno tiene que ir a la municipalidad, sabemos que el plan regulador se cambia casi tantas veces como nos cambiamos de ropa interior los seres humanos, o sea, dependiendo de... Sebastián, el paso previo, permíteme interrumpirte para que la gente entienda. Un individuo tiene 10 millones de dólares mal habidos del narcotráfico. En el pasado lo colocaba en algún paraíso fiscal, en alguna isla. Hoy cada vez alguno puede terminar mal como la gente de la FIFA, ¿verdad? Sí. Entonces lo invierte en esto que estás diciendo. Exactamente. En una actividad lícita, pero... Sí. Yo tengo 10 millones de dólares que vamos al ejemplo clásico. Me vino del lavado de dólares, del narcotráfico, donde los beneficios son del 400% entre inversión y dividendos. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer un edificio de 7 pisos que me va a costar 2 millones de dólares y voy a recuperar 1.7. Perdí el 30%, no, estoy jugando con los números, no sé. Perdí tanto por ciento. 2,3. El 2,3%. ¿Qué me hace si finalmente yo tuve un beneficio del 400%? O sea, lavaste el 33%. Claro. Y al vender eso, ahí ya tenés una financiación donde te vas con un banco local y decís, financiame, pues la venta esto, qué sé yo.
y vos estás vendiendo ya dentro del sistema financiero, te abriste una cuenta para vender las cosas, ahí eso es el lavado. Vos metiste dinero que está fuera del sistema, dentro del lavado. ¿De dónde provienen? Principalmente donde decía Mengo. Vanuatu es un paraíso. Vanuatu es un paraíso fiscal muy conocido. Después las famosas Islas Vírgenes. Islas Seychelles. Las Islas Seychelles, todos estos paraísos realmente que son paraísos. Literales. Literalmente, pero que en realidad tienen casillas postales donde dicen que son tus empresas, ¿verdad? Y en esos lugares ellos remesan supuestamente a esas empresas las utilidades y están en países donde todavía son muy serios, de saco y corbata y demás, pero como Suiza, que no te dicen qué es lo que tienen en una caja o más cuestiones. Te cuento un caso real en Paraguay. Viene una persona a un banco y le dice, bueno, yo ya abrí una cuenta aquí de 24 millones de dólares. Perfecto, va a hacer un cheque de gerencia. No, vendí unas tierras en algún lugar de la República. Perfecto, no hay ningún problema. Y tiene un cheque de gerencia, va a hacer una transferencia. No, en efectivo. ¿En efectivo? Le dicen. Sí, en efectivo. Y ahí están, mira ahí por la ventana, hay 2 camionetas ahí que están... Con la bolsa. La bolsa. Y la persona en cuestión dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Qué? Como una escena de cara cortada. Así mismo. Cuando Sí. llevaban al banco el dinero, en bolsas. Así mismo. Pero no se aceptó esa transacción, ¿verdad? No se aceptó. No la aceptó el director jurídico. ¿Y por qué no se dijo, acepta? Porque un tipo, 1 en 1.000.000, que le dijo no. Y el tipo le dijo, puedes elegir cuánto querés llevar. 2, 3 millones de No, dólares. pero ¿cuál es el problema legal el para que para el depósito no se haga para en billete y sí en cheque? La CEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y el sistema financiero te obligan que cuando uno va a depositar más de 10.000 dólares en efectivo, tiene que declarar el origen de la actividad. Justificar el origen. Ahí tenía que declarar no sé cuántas veces el origen de la actividad, ¿verdad? Entonces, el responsable directo siempre son las autoridades del banco. Y este banco le dijo, señor, aquí no se puede hacer esto. El tipo se quedó sumamente enojado, cabreado, pateó el escritorio de la persona en cuestión y se mandó a mudar. 24 millones de dólares. Circulando por las calles de Asunción. Y la historia es real. La justificación no era la venta de la tierra en ese caso. Sí, pero otra vez, la persona que compra tiene que sacar eso de algún lado. La persona que compró era brasilera. Es una cadena. Si no es paraguaya... Claro, la persona que compró era brasilera y estaba allí presente. Una persona muy vinculada a un sector de poder de Brasil anterior a este gobierno. Pero ahí me dijeron que mucha gente vendió sus estancias en Paraguay. Claro, ese era un negocio... Y consecuencia a extranjeros. Sí. Y a consecuencia de eso, muchos de los edificios que hoy vemos en Asunción tienen que ver con esa inversión. Sí, si nosotros hacemos, vemos las inversiones que se hicieron, creo que si el 30% proviene de operaciones financieras del sistema financiero local, estaríamos hablando ya que es mucho, ¿verdad? El resto es inversión extranjera directa, entre comillas. Este boom del eje corporativo que le llamamos a la zona de Santa Teresa, etcétera, etcétera, ¿hay mucho dinero, hay lavado en esos edificios? Y son de fondos fiduciarios que no se sabe muy bien de dónde salieron, para ser absolutamente responsables. Fondos fiduciarios que se constituyen en la Argentina o se constituyen en el Uruguay y que son dueños. Los fondos fiduciarios son patrimonios independientes a las personas. Sebastián, vos que estás empapado de la realidad. Yo hoy recibo de mi cuenta unos honorarios profesionales de 20.000 dólares y yo le tengo que justificar a la CEPRELAT de dónde me provienen esos fondos. Sí, y tengo que justificar el juicio que hice en el exterior, el expediente, todo. Okay. Así es. ¿Y por qué no se aplica lo mismo con estas empresas que vienen de afuera y que construyen edificios o shopping de 10, 20, y 30 y 40 millones de dólares? Bueno, supuestamente ellos reciben ya giros de, por ejemplo, uno de los documentos que se utiliza son certificados de depósito en cajas de seguridad, ¿verdad? Donde alguien lleva y metía la plata así tipo... ¿cómo se llama eso? En ladrillos, ¿verdad? Saca eso y te dan, todavía los bancos suizos te siguen dando. Pero desde que se estableció el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, apareció un profesor que le incomodó a todo el mundo. Se llama John Romborg, es director de la Escuela de Economía de Copenhague. Y el tipo le dijo, sí, todo bien con este tema del agua, este tema de la salud infantil, todo eso hay que seguir haciendo.
pero realmente saben lo que tenemos que hacer si queremos construir un mundo más justo, le digo. ¿Qué? Le preguntaron a la gente de Naciones Unidas. La nominalización de capitales. Salió el de Suiza y le dijo, me repite la pregunta, por favor. Entonces, lógicamente, esto no cayó muy bien dentro del seno que estaba construyendo el tema. Al final no se metió entre los objetivos sostenibles de milenio. Pero él tiene un artículo publicado en un sitio que se llama Project Syndicate, que es sumamente interesante porque él dice, el gran acreedor del mundo es África, donde hay industrias extractivas que sacaron cualquier cantidad de metales preciosos y piedras preciosas y en connivencia con gobiernos corruptos metieron en países de cuello blanco, en bancos de los países de cuello blanco donde están protegidos. Esos países de cuello blanco nos exigen a nosotros, que no sé qué cuello tendríamos, cuello no sé, ¿verdad? Que nosotros tengamos unos estándares de seguridad del primer mundo. Pero las banderas de esos países siguen protegiendo a muchas islas y a muchos de estos territorios que viven de eso. Entonces, allí lo que hay una asimetría demasiado grande. ¿Estados Unidos entre ellos? Estados Unidos tiene su estado, Delaware. Pero que le está metiendo presión ahora a Delaware. Porque en Delaware te diga, y si ustedes se dan cuenta y ven cualquier... van a ver que la mayoría de las compañías están en Delaware, que era un tax haven, como ellos le llaman, un paraíso fiscal. Pero eso se está acabando por una razón absolutamente sencilla de comprender para quienes nos gusta la política, ¿verdad? Que somos, creo que los 5 aquí presentes. Los países se están quedando sin gente a quien cobrarle impuestos. Y si vos no le cobras impuestos a la gente, vos finalmente no tenés fondos para cubrir tus servicios básicos. Y como dice este pensador coreano, no recuerdo ahora el nombre, hay un pensador coreano muy interesante que la está rompiendo a nivel de libros, más cuestiones. Yo no me acuerdo el nombre, no soy bueno para los nombres orientales por lo menos. El tipo dice, deja de pagar impuestos en tu país y vas a saber quiénes son los verdaderos dueños. Entonces, este tema de estar... con eso? Y dice, no, vos no vayas a pagar, no vas a tener salud pública, no vas a tener educación pública, pero hay gente que sí va a tener. Hay gente que sí va a poder pagar guardias, va a poder pagar tanques blindados, y eso te va a meter plomo cuando vos quieras pasar enfrente a... Sería el caos. Sería el caos. Entonces, esta es una discusión que nos crean. A mí me tiran naranja de ambos lados. ¿Verdad? A mí me tiran naranja del gobierno porque yo digo, no quiero que se aumente ni un 0,1% ningún impuesto. ¿Por qué? Pues yo quiero que baje el 50% de evasión que existe. Y a la gente del sector privado le digo, todo tienen que pagar, muchachos. No puede ser que haya un 60% de evasión en el IPS. No puede ser que cada 10 paraguayos, 4 nomás tengan seguro del IPS. Tian, siguiendo con el tema lavado, sí. Para mí es medio enigmático. Sí, es un tema... Porque tenemos por un lado esas enormes inversiones en edificios carísimos y de todo lujo que uno pasa la noche y el 40% de las ventanas están con las luces apagadas, parece que no le importa al dueño no hacerle rentable, no alquilar. Pero después vemos, ahora voy a la pregunta directa, las miles de playas de estacionamiento son también mecanismos de lavado de dinero, de autos, venta de vehículos. ¿Son a un nivel inferior, más pequeño, también mecanismos de lavado de dinero? Sí, es imposible justificar que haya un 70% de sobrestock en vehículos en Paraguay. 70%. Vieron ustedes, bueno, yo sufrí ayer, ¿verdad? Salía de una reunión allí en la zona de Villamorra. Yo voy a utilizar la avenida Marija López, la principal. Eso fue el lunes. Antes de ayer, sí. El lunes a la mañana. Y me agarran unas cigüeñas paradas. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, se está por firmar. Industria y comercio, sí, más o menos. Pero vos siempre tenés problemas. Una vez te atropelló la comitiva presidencial. Sí, ¿te acordás? Y me llamó Luis Canilla, que no me tenía preocupa. De todo me llamó Luis Canilla, que no se preocupe. Ya le chocaron. ¿Te llamó como ministro del Interior? No sé. No, le agradezco a Luis que me haya llamado. ¿Sabes? Estaba muy nervioso. Yo, la verdad, que me iba con mi hijo. Me atropellaron tranquilamente así, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y eso por qué te ponen en el camino del presidente? Y cierto, yo ya aprendí, lo tengo tan lejos del presidente. Bueno, ¿y ahora dónde en el camino de quién te pusiste? No, la cigüeña. Frente a Industria y Comercio, y ahí me enteré, es un imperativo pendiente dentro de nuestro tratado de Mercosur, el acuerdo automotor del Mercosur, donde el arancel interno va a ser 0 para los vehículos producidos en Brasil y en Argentina y en Paraguay, que ahora también ensamblamos, pero el arancel interno va a ser 37%. Pero incluso para los chilerés. Entonces deja de ser negocio el tema de las playas de venta. Lo que es llamativo con el tema de los chilerés, y eso es un tema que nosotros, bueno, me tocó hacer un estudio para tratar de diseccionar eso.
Es que cuando el presidente de la República vuelve de París el año pasado con el tema del cambio climático y demás, y obviamente los vehículos de más de 10 años de antigüedad, porque por resolución de la Corte estamos trayendo de más de 10 años de antigüedad, son potenciales contaminantes. Entonces el ministro Santiago Peña eleva la tasa del impuesto aduanero a los vehículos. Pero ¿qué hace aduana? Baja el valor aforo, el valor CIF. Claro. Entonces, solamente el año pasado, entre julio y diciembre del año pasado, el Estado dejó de percibir, atiendan esto, 62 millones de dólares en impuesto aduanero. Pucha, pues digo, bueno, ¿termina acá el tema? No, esperen. Uno va finalmente a los principales importadores de vehículos declarados ante la SED de vehículos nuevos. El que más importa alrededor de 25 millones de dólares al año. Entonces vos decís, bueno, debería estar entre los 500 principales contribuyentes. No está entre los 700. ¿Y? ¿Dónde está? Y allá, 800, 900 más o menos. Entonces, cuando en algo estamos de acuerdo con la ministra Marta González, que es cuando ella dice hay cerca de un 90% de evasión en la gente que importa vehículos vía Chile. Esa es una realidad. Yo no le estoy hablando sobre supuestos. Esto le estoy hablando son números. ¿Cuánto por ciento? 90%. 90%. Sí. Si vos importás por 25 millones de dólares, se supone que a una tasa del 10% tenés que contribuir por lo menos 2,5 millones de dólares de IVA. Y no están. ¿Evasión en la aduana cuando se trae o evasión al pagar el ejercicio fiscal? Sí. Y por último, evasión en IPS. Hay 970, eso no es solamente importadores, también, ¿cómo se llama? Playas. Pero entonces hay una complicidad del aduanero. Yo creo que hay una... Bueno, Américo Pereira, que es director de valoración aduanera, él dijo, nosotros no podemos hacer nada en contra de la resolución de la Corte. Salió en el diario Última Hora hace unos meses. Y dijo, no podemos hacer nada, porque acá los tipos te traen y ellos te dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo simpático? Que a uno nomás le dieron la inconstitucionalidad. Y ese es el que trae todo. Ese trae todo y le vende a los perros, ¿verdad? Claro. Sí, es voluntad. El más tonto ni acá fuma bajo el agua, ¿verdad? Hace soldadura en el aire de avión. Entonces, aquí hay lógicamente un mercado absolutamente informal con respecto a eso. Y si bien no tenemos la certeza de que se está lavando, el 82% de los vehículos importados del año pasado son vehículos de más de 10 años de antigüedad. El 82%. Sí. ¿Por qué? Porque lógicamente se juega con el aspiracional de la gente. El aspiracional de la gente es, yo voy a tener un vehículo y eso va a demostrar mi capacidad económica. La otra vez me explicaba porque ahora cualquiera puede ser un importador de autos de Chile y que compras combos. No es, por ejemplo, que antes se iban y vos elegías los autos. Voy a comprar 10 autos de estas marcas, de estos modelos. Ahora, ¿qué pasa? Dice, por $10,000 te envían 5 autos en un combo. Vos no sabés qué te puede venir. Te puede venir una camionetita, un auto o una moto. Es como... Imagínate cómo se perfeccionó el negocio. Claro, se diversificó tanto el sistema. Hay una capilaridad de la Gran 7, vos tenés así como prácticamente como vendés Avon. Como esos fardos de ropa usada. Como fardo de ropa usada. Yo metí Avon ya un chivo acá, ¿verdad? Vos no sabés como qué esos productos, ni qué año. ¿Verdad? Bueno, y es así, ¿verdad? Y ahí finalmente caemos en un tema que es central, que tiene mucho que ver con este artículo de Mengo. Yo siempre leo esto en otra charla, Doña Susana y la gelatina. Imagínate esto desde el 11 de octubre de 2014. Porque dice doña Susana, una mujer de 60 años que andaba de pésimo humor porque fue atropellada en Access Sur por un motociclista que no le pudo identificar porque no tenía chapa a su moto, y después se fue, la atendió un médico que no tenía título, y después su brazo se arregló todo mal, le quería demandar, le jodió el abogado porque también era un tipo que... Bueno, esa es la informalidad. O sea, a ver, la construcción en que nosotros trabajamos de Pro Desarrollo es tratar de decirle a la gente, si vos sos formal, yo te prometo que vos vas a vivir mejor. Pero eso es ciencia ficción en este país, porque la gente no cree en las instituciones, y también con justa razón. Entonces hay que tratar de mostrarle, que es un poco lo que vamos a hacer nosotros este año. Que romper el círculo vicioso. Exactamente, la gente que se animó a romper el círculo vicioso, la gente que estaba en la informalidad y que se sacó su RUC, así, cuando te digo se sacó su RUC, me imagino esa escena de Game of Thrones, ¿verdad? Así, encontrar la tormenta, los dragones y demás. Te sacaste tu RUC y querés pagar y decirle, tenés a tu gente en IPS, pero que hoy en día viven mejor.
Porque hoy en día mucha gente que va a trabajar contigo te dice, no me vaya nomás a pagar IPS, dame nomás a mí, yo voy a contratar un seguro privado. Y feliz, lógicamente, el empleador no tiene ningún problema de hacer esa transacción, ¿verdad? Sin embargo, le conocimos a gente que pagó 33 años, pagó su jubilación. Hoy en día son personas que tienen un bienestar de vida. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de focalizarnos. Nosotros, yo acepto, en estos años hablé mucho con Estela, con usted, nos equivocamos en el enfoque porque decíamos, no, en realidad la informalidad, no. Al revés tiene que ser. Nosotros tenemos que tratar de mostrarle que la formalidad es mejor. Eso, porque si no, si finalmente vos tenés, no, estábamos hablando del mercado de autos usados, si entramos al mercado de repuestos de autos usados, yo ya no le puedo decir dónde terminamos, ¿verdad? O sea, terminamos finalmente en una informalidad absoluta y en una situación en la cual vos le estás generando un peligro a la sociedad y a tu familia. Y el siguiente paso, ¿el Estado tiene capacidad de controlar todo eso? Debería tener por eso, o sea, una de las cosas que principalmente yo tuve más discusiones con Santiago Peña cuando era ministro, con la viceministra nunca tuve la oportunidad de discutir de cara a cara, pero sí confrontado con sus pareceres, no con ella, sino con su parecer, es el tema de estar cambiando el sistema impositivo a cada rato. O sea, nosotros no podemos estar diciendo, si no alcanzamos la meta, vamos a cobrarle más a los que están pagando. Qué simpático. Entonces somos los boludos de siempre los que vamos a pagar más. Y finalmente, o sea, como decía Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nacional Argentina, son muy guapos cazando en el zoológico. O sea, contra el zoológico con el rifle, le liquida a cualquiera. Andate un poco ahí a la selva y tratar de cazar un jaguarete o un tañicatí o algo. Ahí es un poco más peligroso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos dicen, no, la retención en realidad del 50% nomás se puede deducir y encima estamos a cobrar retroactivo. Pues, espera un ratito. Yo vine voluntariamente y dije, mano arriba. Presenté mi declaración jurada. La ley dice, porque esa es una cuestión que la gente me dice, no, vos nomás no entendés porque no soy economista. Pero un poco, yo no tengo título de arquitecto, pero yo soy el albañil que hice la ley. Yo hice la ley, o sea, yo conozco la ley. La ley dice que todo lo que vos gastás, todo es deducible. No nos gusta la ley, entonces cambiemos la ley, pero no vamos a empezar a cambiar por decreto, por resoluciones. Después hacer una resolución para explicar la resolución, después hacer otra resolución para explicar la resolución que explica la resolución explicada. Entonces vos finalmente terminás en lo que ya César Barreto escribió un artículo muy interesante este último fin de semana, donde decía la imprevisibilidad tributaria. Los perros más se quieren a Brasil, donde saben que el 41% de la tasa global, y bueno, pero lo menos no es seguro. No te van a estar saliendo con un martes 13 cada miércoles o cada sábado a la mañana cuando se levanta alguien con una nueva idea. Y la capacidad contributiva de los impuestos que tenemos hoy en Paraguay todavía es muy amplia, pero nadie o muy poca gente quiere salir de su zona de confort dentro del sector público. Salir de tu zona de confort es patear la puerta de que vos sabes que te va del otro lado, te va a estar esperando con 3 garrotes así y con 3 matones. Entonces, a nosotros que somos las ovejitas, que andamos por ahí saltando, ¿verdad? Que sabemos que no nos vamos a poder, no nos vamos a defender o no le vamos a romper la pierna al cobrador de impuestos, entonces nos ganan a nosotros. Y eso representa la peor injusticia tributaria. Sebastián, ¿informalidad es sinónimo de economía subterránea o son dos cosas distintas? Vos sabés que es una excelente pregunta. La economía subterránea supone la existencia ya de actividades que no son susceptibles de formalización, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Hace poco la fiscala Teresa Martínez lideró un proceso de liberación de mujeres, valga la redundancia, lideró un proceso de liberación de mujeres en Santa Cruz de la Sierra. Habían 86 paraguayas que estaban trabajando sexualmente. O sea, nosotros creemos que esas son cosas lejanas a nosotros y están muy cerca. Sin embargo, la economía informal es susceptible de formalización, el contrabando, la falta de declaración de empleados y demás cuestiones. Lo bueno, a ver, hay que tratar de cambiar, por eso yo decía, cambiamos totalmente nosotros nuestra visión con respecto a este tema. Aprendimos mucho del judo. El tipo que está en la informalidad es un tipo guapo, es un tipo que quiere salir adelante. Lo que tiene es una pared de 12 metros que es la burocracia estatal, donde dice, yo quiero ser formal. Hijo, pero todo eso lo tengo que hacer, digo. Tengo que recorrer 27 oficinas para que me coimen desde el primero hasta el último para sacarme. No, tenemos que hacer, como el Estado tiene que hacer una ventanilla única, de ser posible en el smartphone, que hay 2,5 millones hoy en día en el Paraguay, donde vos aprietes un botón y vos ya puedas pagar tu impuesto. Y a la señora que vende naranja en General Santo y Marija López, también.
que pague 50.000 al mes, pero sabes dónde está. Porque lo peor que podés hacer es mantener esa red de informalidad, porque eso se conecta después con redes que son más peligrosas. Ni una sola red de narcotráfico empezó sin que haya antes pasado un aceite, un vino o una cerveza. Vamos a hacer una pausa y quiero ir a la pausa con esto. Se suele denunciar evasión millonaria. Se publica, la Secretaría de Tributación dice, por ejemplo, evadieron en Ciudad del Este, evadieron en Asunción, y se le pregunta quiénes. Dice, no se puede dar los nombres. ¿Sí o no? Es así. ¿Verdad? Sí. Pero sin embargo, los perotos, ¿se entiende quiénes somos los perotos, verdad? Vos no cumplís con tu obligación tributaria mínima y aparecer en los diarios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, RUC bloqueado. el RUC bloqueado. Entonces, la gente se da el gusto de evadir como quiere y no aparece ni mencionado o mencionada la persona. Sin embargo, el que va todas las veces y después no pudo por A o por B motivo, aparece hasta publicado en los diarios y como una falta grave. La pausa y en un ratito seguimos con el señor Sebastián Hacha, director ejecutivo, digo bien, de Pro Desarrollo Paraguay, Economía Subterránea, esta noche. En Navidad, todos queremos desear lo mejor a nuestros seres queridos. Por eso, si sos 4G LTE, Tigo te regala desde 80 hasta 500 megas con tus mini cargas. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE y conectate a lo que más querés. Hacé tu mini carga y deciles a todos ¡Feliz Navidad! Porque en Tigo, el centro sos vos. Llega el evento que adelanta el verano, Miss Control 2017. No te lo podés perder. Ya ha finalizado el periodo de inscripción y muy pronto conoceremos a las candidatas seleccionadas para competir por la corona de Miss Control 2017. La cita es el próximo 2 de diciembre en Chechos La Mega. Miss Control 2017, imperdible. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Paraguay. Porque los fines de semana son perfectos para disfrutar de un rico helado junto a tus amigos y familiares. Por eso te traemos esta increíble promo de 2 kilogramos de helado a tan solo 100.000 guaraníes todos los sábados y domingos en nuestro local de República Argentina. Sugar, somos una fábrica de momentos. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Bueno, estamos de vuelta. Tengo que explicar qué significa peroto para Estela Ruiz Díaz, oriunda de Santa Rosa, Misiones. Para el señor Boxia, oriundo de Bellavista Norte, y para el citadino, para el capitalino Riquelme. Peroto es lo mismo que perollo, es lo mismo que pelado, es lo mismo que bicicleta de carrera, y perón es cojatá, entre otras cosas, ¿verdad? Zapatú un lado. Zapatú un lado, eso ya es feo. Eso ya es feo. Demasiada informalidad ya. Demasiada informalidad. Bueno, antes de... Seguimos con... Está complicada la charla, sí, porque yo entiendo o no entiendo, y me pongo en el lugar de la gente también. Hablar de estos temas son tan difíciles y cuestan mucho. No te imaginas lo difícil. Pero es el ordenamiento de un país. Sí. Tenemos que saber que si estamos ordenados en este ámbito, vamos a vivir mucho mejor todos. Pero voy a preguntar algo que hoy escuché, porque se habló una vez más en el tema del tratamiento del presupuesto, para seguir hablando de esta economía subterránea en un ratito. Esta cuestión que tiene que ver con la bonificación de los trabajadores, los empleados, los funcionarios del Ministerio de Tributación, de la Secretaría de Tributación. Sí, se aprobó. Porque finalmente. Hoy se discutió y se volvió a aprobar en el Parlamento. Me llamó la atención lo que hizo Oviedo Mato hoy. Dijo, saquemos todos los viajes al exterior, saquemos todos los bocaditos del presupuesto. No se aprobó. 50 millones de dólares se iba a ahorrar si se aprobaba la propuesta de Oviedo Mato. De Jorge Oviedo Mato, senador, que lo hizo hoy en el tratamiento del presupuesto. Sí. Se planteó también en algún momento, y ya hasta con ironía, algunos plantearon, por cada proyecto que hago en el Parlamento quiero un premio.
dijo alguien. Si hacemos esto con la gente de tributación, hagamos también con la gente de salud. Claro. Abrir la ventana. Claro, pero sin embargo se aprobó otra vez porque creo que uno de los más férreos defensores fue Carlos Amarilla. El senador, sí. El senador Carlos Amarilla con respecto a que se defienda este tema del porque premio o la bonificación para los trabajadores. Sostiene que va a ser peor, que es una gratificación y por lo tanto los funcionarios de tributación van a poner más ahínco en su tarea de cobrar impuestos. Yo tengo un disenso clarísimo con respecto a esa visión porque en realidad lo que me muestra la práctica es que después que aprobamos la ley en el año 2004, donde introducimos el impuesto a la renta personal, generalizamos el IVA y bueno, se hicieron otras reformas, la estructura finalmente lo que generó fue estímulos pero hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque vos decías, bueno, si yo me formalizo y pago mi IRP, en realidad lo que voy a fortalecer es el círculo, voy a cerrar el círculo de los impuestos indirectos. Se cuadruplicó entre el 2004 y el 2014 se cuadruplicaron los ingresos tributarios, pero sin embargo se cuadruplicaron los gastos corrientes. Claro. Entonces, lógicamente, todo lo que vos decís que vas a hacer si es que tenés más impuestos cae en saco roto y la gente te dice, pero ¿para qué? M lo que yo voy a entonces a pagar impuestos y finalmente todo lo que yo haga ahí en Tecore Iguazú, en la novia fulano, en el equipo de fútbol de Mengano. Y es un razonamiento legítimo, pero equivocado, ¿verdad? Porque si yo digo sé que lo que yo pago de impuestos, que es este vasito que voy a poner en una jarra grande, donde están todos los impuestos de los demás, ¿cómo lo que yo sé que lo que se va a robar es el 100% que está en mi vaso? Yo creo que se va a robar algo, pero quiero creer que acá va a ir un balón de oxígeno para un niño que necesita en un hospital materno infantil. Y acá puede llegar a ir el corazón artificial de alguien que necesita un trasplante. O sea, el hecho de decir yo voy a cometer un delito para que otro no cometa, pero no es válido dentro de la lógica de la vida social. Pero a lo que iba al planteamiento de hoy es que dentro de los estímulos que se le establece al funcionario del Ministerio de Hacienda, esos no son los estímulos reales que le mueven, son los que a través de sentata o medida de fuerza logran. Yo espero que no se enojen conmigo los funcionarios de Hacienda, lo cual es mucho pedir, pero esa es la verdad. Porque Dionisio Borda, por ejemplo, no se dio ante ese tipo de presiones. Y le dijo, ¿sabes? Se van a sentar perfecto, yo voy a traer a mi equipo y voy a traer a la gente con la que voy a hacer el trabajo. El problema es cuando vos empezás a supeditar tu acción al capricho de tus sindicatos. Y me parece que como se aprovechan de esta época, que es una época electoral, porque ellos saben mucho mejor que nosotros y muchas de las personas que están viendo que este es un momento en el cual es sumamente impopular decirle que no a estas cosas, porque finalmente vos sabes que te van a cobrar el 17 de diciembre primero y en abril después. Por eso lo que yo considero que es un error, porque no hay estímulos dentro del sector público que sean lo suficientemente buenos para que los funcionarios se puedan desempeñar de una manera mejor. Si no, este régimen que ya existía hubiese llevado al tope de control a los impuestos que hoy están vigentes y que sin embargo en su capacidad contributiva todavía no llegaron a un techo. Por eso es lo que yo estoy en desacuerdo con cambiar las reglas de juego cuando todavía faltan 3 años para terminar de implementar el impuesto a la renta personal, cuando todavía el IRAGRO no está recaudando, y eso, que ahora me remito a lo que dijo el propio viceministerio, este año se recaudó un 80 o 90% más de IRAGRO. Buena noticia. Entonces quiere decir que cuando apretás las tuercas, porque no hay aumento de tasa o supresión de deducciones, entonces los perros se empiezan a mover y empiezan a ir a golpear puerta por puerta a mis colegas abogados, a tus colegas médicos, a los perros que te dicen, ¿cuánto tu honorario? 10 millones. Bueno, dame factura. No, entonces 11. ¿Verdad? O si no, 300. Dame factura. Entonces 330. Entonces vos estás trabajando en grífico. Y la gente cuando vos hablas de eso, Carlos, se enoja como si fuera que le toca su vida privada. Pero a Mike Condé te dicen. A Mike Condé. A mí me llama siempre la atención la opinión de algunos economistas, sobre todo y analistas, que con una visión pragmática hasta casi rayando a lo cínico, dicen, bueno, no es tan grave que haya una parte de la economía paraguaya informal.
Sí. Porque al fin y al cabo sostiene el 30 o el 40% de la economía. Vos le sacás el contrabando al Paraguay, le sacás la triangulación del este, le sacás todo tipo de tráfico que mantiene a tanta gente y este país se funde. Ahora, hablando de eso, de cierta manera tienen razón, por la inflación. Vos tenés unas cifras que venís estudiando año tras año. 40%. Siempre estuvo en torno al 40. Estuvimos por 41, bajó a 30. Está estable. Está ahí, sí. ¿Y eso, Pico, es mucho o es poco comparando, qué sé yo, con Chile, Uruguay? Con Chile y Uruguay es muchísimo. El doble de Chile. 15 puntos más que Uruguay. Para tener una idea aproximadamente. ¿Y conviene tocar eso? Y ahí eso es lo que te dice. Lo hacemos tan bien, por ejemplo. Mira, hace poco, por ejemplo, me hablaban de las mafias. Ustedes no me van a que uno. Si al salir yo muero, pues. Ahí dicen a mi señora que estuve por acá. Me hablaban de la mafia de los paraguas. ¿A qué? Me dicen, hay solamente un proveedor en el Paraguay que te puede vender paraguas. No. Y es donde se vende paraguas, donde mejor se vende es cuando llueve y en la calle. Y los que venden consiguen, a la cuarta gota ya están vendiendo. Por supuesto, entonces vos vendés un artículo de primerísima necesidad y son esos paraguas que no te digo los soplamientos, no, te voy a prender el ventilador y ya voló. Descartables son. Descartables son, ¿verdad? Eso, por ejemplo, maneja todo un conjunto. Hay una mafia. No, pero espera un poco. En este país donde existe Ciudad del Este y todo su tráfico de triangulación, donde existe Pedro Juan Caballero y toda la región de La Mambay con el narcotráfico, ¿vos me estás hablando en serio? De los paraguas. Pero ¿qué es? Es una pequeña muestra. Es una pequeña muestra nomás de cómo funcionan los carteles, ¿verdad? Es un cartel de que son pero ¿vende al final paraguas o vende otra cosa? No, vende paraguas. Pero nadie más, aparte de ellos, pueden importar paraguas ni pueden vender paraguas. Ahora, Sebastián, vos podés hacer todas las investigaciones que creas conveniente, tener resultados maravillosos, abrirle los ojos a la gente. Pero esas conclusiones y esa cuestión doctrinaria tiene que llevarse a la práctica a través de la voluntad política. Así mismo. ¿Y cómo ustedes encaran eso? ¿Van a estar siempre advirtiendo o en algún momento tienen algún esquema ideado de manera que desde la ciudadanía se presione para conseguir esos cambios o alguna fuerza política pueda implementarlo? Hay dos respuestas para eso. Lo primero, lo que decía Mengo, que tiene muchísima razón, y esto lo han dicho economistas, créanme, de organismos multilaterales, no voy a decir cuáles, que nos vinieron y dijeron, ¿saben qué? En Paraguay en realidad no hay, gracias a la economía informal, gracias a que Clorina te vendió a mitad de precio lo que vos comprabas, gracias a eso no hubo inflación. Ojo. Pero en realidad, si vos estás mirando a un país que en realidad tiene un serio problema en su matriz económica productiva, por eso que en realidad eso te genera finalmente un alivio a la inflación, no es una solución a largo plazo. Por eso que mucha gente te dice, desde el pragmatismo, te dice, ¿sabes qué será? Este tema no vamos a tratar de reducir tan rápido, porque si no, nuestra inflación se va a ir al cielo y nosotros a cuánta gente finalmente le podemos estar pagando un trabajo legal y demás cuestiones. De ese punto de vista es comprensible de que lo que se tiene que hacer es transformar, ayuda a la respuesta, lo que tienes que hacer es ir transformando gradualmente tu economía informal en formal, como bajando las paredes para entrar al mundo de la formalidad, no subiendo. Por eso yo me enojo cuando escucho, salió una nueva circular de tributación, ahora tenés que ir y con el dedo izquierdo tenés que apretar el timbre, porque antes con el derecho ya no sirve más. Entonces con el izquierdo tenés que apretar ahora el timbre para que te abran la puerta. Es la gran 7. Tan difícil es que podamos aplicar tecnología, que mi teléfono todo, Nico, ya lee tu huella digital. De tu huella digital, nosotros tenemos 92% de las huellas dactilares digitalizadas en el Departamento de Policía. Identificación. Y en la SED también, cuando vos sacás tu ruta, haces un estudio biométrico. Pero ¿sabes lo que tenemos? Ese es un gran problema, Andrés. Ahí está la voluntad política. ¿Por qué, Pico, no cruzamos nuestra base de datos? ¿Por qué no le pedimos a Bancar, que tiene todas las transacciones por tarjeta de crédito, que comparta su base de datos con Hacienda y que a la vez Hacienda se cruce con IPS? IPS tiene creo que 60.000 contribuyentes y Hacienda tiene 360.000. Tú ya te una diferencia. O decir, ahí no se puede cruzar y algo vas a sacar. No se puede.
¿Por qué no se puede? Y no se puede. Es muy difícil. Ahora, Es demasiado complicado porque por el secreto tributario y no sé cuántas cosas más. Lo bueno, y con esto yo terminaba esta parte para cerrar, es que hay un psicólogo, economista, que se llama Dan Ariely. Es un tipo de la Universidad de Duke. Estuvo estudiando el cerebro del deshonesto en los últimos 10 años. Una especie de Lombrosio moderno. Es un capo. El tipo dijo, Kant tenía razón. Existe un imperativo categórico. Cuando vos mentís, sabés que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tu cerebro hace sinapsis en un mismo lugar. Aquí el doctor va a entender mejor que yo, ¿verdad? Y que muchos de los que estamos allí. Y el tipo le hizo escáner a 30.000 alumnos de la Universidad de Duke y de Pittsburgh. El tipo es un capo, está considerado entre los 20 economistas, siendo psicólogo, entre los 20 economistas más influyentes del mundo. Y el tipo te dice, al pedo vas a seguir haciendo Secretaría de Anticorrupción. Vos lo que tenés que hacer es recordarle a la gente los 10 mandamientos. Estoy hablando en sencillo, acortando su libro. Su último libro se llama Las trampas del deseo. Y dice, ¿por qué lo que siempre nosotros, sabiendo que vamos a hacer mal, hacemos igual? Y dice, porque tu decisión es involuntaria. Tu decisión es irracional, es voluntaria. Vos ya predeterminaste tu cerebro para que cuando te dicen, che, vamos a ir a un partido, vos le decís, en realidad no te querés ir. Pero tampoco es sí. Tampoco es no. Tampoco es no. Ese es como el yajá en Paraguay, ¿ya? Yajá. Yo estaba ligando todavía. ¿Verdad? Entonces, el tipo hizo un estudio brillante. Su principal artículo se llama Deshonestidad en cada día de nuestra vida, escribió con su esposa. Y el tipo dice, en realidad, todo el mundo le odia a los banqueros en Estados Unidos porque le pagaron 250.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Y le odian a los banqueros, son una porquería, no ganan. Pero sin embargo, la evasión anual de los Estados Unidos es 350.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los perros bajan sus libros. Él dice, yo lancé un libro ayer y hoy ya bajamos 20.000 libros en una página trucha. Y su libro era sobre la deshonestidad. Le quisimos traer acá a Paraguay. Estamos tratando de traerle. Su caché es un poco alto, pero el tipo vale. Pero puede hacer una maestría de acá gratis. No, acá puede hacer un estudio de caso profesional. Lo bueno que él dice, y que nosotros tenemos una prueba que le enviamos, es que dice, cuando vos haces carteles para que la gente recuerde cómo se tiene que comportar, la gente se porta mejor. Y hay una ciudad en Paraguay donde eso pasa. Atera. Sí. Atera. Por ejemplo. Entonces los chicos en Atera dicen, no tires basura, tira basura, envenena tu vida. Para ellos... Ahora que estamos en época de campaña, ellos ya hicieron su reunión y dijeron, acuérdense que muchachos, nadie pega afiche y nadie levanta para esa calle, porque si no, nadie te va a votar. Y está a 70 kilómetros de acá. Y yo creo que Asunción, siendo Asunción, y me duele decir esto, va a ser una de las ciudades más sucias del mundo. Mi vecino lo tiene como hobby tirar basura así en el raudal. Ahora le toca al vecino también ya el espacio. Le saludo a mi vecino siempre me dice, jamás condé. Me pregunta, ¿verdad? Cuando le digo, no vayan a tirar basura. Ahora, ¿sabes lo que dice? Le robo su basura cuando va a llover. Y pongo mi basurero y ya veo. Entonces le estoy volviendo loco de esa manera. No sé cómo va a reaccionar un día así. En los estudios que hacen sobre economía subterránea, ¿tienen un ranking de delitos, por ejemplo? No, el que más evade es tal. ¿Cuáles son? El contrabando es el delito por antonomasia. A ver, y allí también hay una discusión ya de tinte antropológico. Le podemos llamar delincuente al que hace eso. Al pasero. Al pasero. De hecho, yo creo que Paraguay es el único país, si consideramos que es un contrabandista que tiene una asociación de contrabandistas reconocida por ley, ¿verdad? Es una asociación de paseros que tiene esta señora, su presidenta. Ellos se van y hablan con el director de aduana más fácil que voy yo, ¿sabes? Vos que le llamás a la radio, yo que le quiero llamar para preguntarle algunos datos, ¿verdad? Es más fácil que hablar con Suyi, algo se llama. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son lo que son las soluciones que se plantean? Imagínate lo que me decían la vez pasada los brasileños. Hay una asociación de marihuaneros en Cambarembé. También en Cambarembé. Sí. Ay, que Dios mío, tanto tenemos que hablar. No va a ir ya a la noche, porque ese es un tema genial, porque nosotros aprobamos el uso medicinal del cannabis, pero estamos importando el remedio, que cuesta $10.000 para hacer el frasquito, en vez de hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, pero tiene que ver muchísimo con la economía informal, porque esa gente hoy en día no está ya en la informalidad, está en la delincuencia. Están produciendo la marihuana, que es una droga prohibida por nuestra ley especial de drogas. Y pudiendo hacer un remedio de eso, nosotros le estamos privando de esa posibilidad. Pero
Hoy en día no saben lo que son las aduanas brasileras y argentinas nomás. Hace poco tuve visita a un cliente brasileño y me decía, no sé cómo voy a llevar a este tipo, compró 6 vinos. ¿Y por qué? Porque me van a hacer pagar impuestos por estos 6 vinos. Pero ¿cómo si... Yo también me voy a Buenos Aires. No, 6 vinos, el tipo te pasa y acá sale una cosa, no sé cuántos reales, impuestos. Yo le digo, ¿y cómo? Y claro, cuando entras por el tipo de San Pablo, cuando entras por Guarulhos, no hay tu tía. Acá cuando los perros vienen por acá y se van ahí por los Sacoleiros o por la zona de Pero Juan, por Taporazo, no hay problema. Ahí en la ruta no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando vos entras en una aduana donde no hay una certificación, o así, por ejemplo, sí o sí vos tenés que pasar por el escáner, en el escáner te salen botellas de un vino, está cerrado de otro país, pague. Entonces el duty free que vos te ahorraste cuando compraste, finalmente te sale mucho más caro cuando llegas a tu país. Así de cerradas están las cosas hoy en día en países como el Brasil, donde tienen un gran problema de percepción de impuestos, porque es tan alta su tasa de impuestos, que es lo que no nos cierra en el Paraguay, pero nuestra tasa es muy baja. Y sin embargo la evasión está tan alta como en el Brasil. La economía informal del Brasil es el equivalente al PIB oficial de la Argentina, imagínense. O sea, el Brasil tiene una Argentina adentro. De tan grande que es. O sea, no es un problema solamente del Paraguay, porque si no nos estigmatizaríamos y diríamos que no tenemos salida, ¿verdad? O sea, en realidad, y gran parte de esa economía informal que nosotros tenemos vive justamente a expensas de la economía informal en otros países vecinos. Pero dentro del contrabando, me decía el contrabando es el primer lugar. ¿Y después? El contrabando es el primer lugar, lavado de dinero es el segundo. Y como les digo, no se enojen conmigo. Está Global Financial Integrity, están los estudios que se hicieron y publicaron ambos diarios, a la excepción del diario de la Nación, publicaron el tema del paraíso fiscal que está considerado ya hoy Paraguay, que no están a punto de bajar el pulgar, el tema de las sociedades anónimas con acciones nominativas, fuimos los últimos en aprobar, casi bajo la amenaza que nos iban a poner otra vez en la lista gris. Y esas cosas pues se le hace al más cachillán en la clase siempre, ¿verdad? O sea, si vos un tipo hace bien tu tarea, pues en realidad la profesora nunca te va a estar fichando, ¿verdad? Porque cuando vos sos el cachillán en la clase, en realidad te dicen, ¿por qué vos no hiciste todavía? Y eso somos nosotros a nivel internacional, ¿verdad? O sea, esto no es decir, porque últimamente pues también se puso de moda que vos decís estas cosas y vos sos un antipatriota, no le querés al país. Pero es importante que nosotros sepamos que tenemos el 5º sistema educativo peor del mundo. Entonces es muy difícil desde la educación, cuando nosotros nos fuimos a los lugares, Puerto Pabla, Nanagua, Falcón, a hacer estudios de caso, la gente te decía libremente, mi papá es pasero. Sí. Y eso mi abuela vivió. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Te preguntan. Y el problema es que su nieto sigue siendo pasero. Claro. Pudiendo haber sido médico, pudiendo haber sido abogado, pudiendo haber sido ingeniero industrial. Claro, pero yo quiero conectar un poco en la pregunta que había hecho Carlos antes del corte. Es decir, se le persigue al pasero, al que vende CD en la calle, o la ropa, o lo que sea, pero ¿y los peces gordos que están detrás? Es un poco lo que dice Carlos. El pichiruchi, tributación, publica tu nombre y apellido sin ningún problema, pero los grandes evasores están protegidos por la ley. Sí, y ahí hay 2 problemas. Uno es que en nuestros países como el nuestro hay una estrecha relación entre la autoridad de turno y estos tipos que su impuesto... Los evasores de siempre. Bueno, sí, son los evasores de siempre y su impuesto es pagarle a la autoridad de turno, al gobierno o gobernante de turno, o pagarle a todos, ¿verdad? Que es un poco la otra política también. Pongo huevos en todas las canastas. Entonces, gane quien gane, no me va a joder mucho con mi negocio. Ese es el primer problema. El otro problema, que es el más incómodo, es el que dice Ariely, profesor americano-israelí. Él dice, en realidad, por más grande que sea el lobo, son las pequeñas ovejas lo que generan más problemas. Porque todos creemos que yo nomás estoy robando un poquitito, pero multiplicas eso por 1 millón y en realidad tu volumen se dispara. Y él comprueba eso en un estudio que hizo en clase, con unos alumnos a quienes le decía, hagan 15 ejercicios matemáticos y por cada ejercicio que ustedes creen que hace bien, van a meter en una trituradora su examen, y por cada ejercicio que creen, esto es honor, le decía, ustedes van a retirar $2. ¿Qué es lo que no le contaban? Que la trituradora solamente trituraba los costados del examen, no todo.
Entonces ellos podían ver después quién le mintió. Con 30.000 personas hizo eso. En 30.000 personas encontró solamente 14 tipos que hicieron 0 y retiraron 30. O sea, le robaron unos 400 y pico de dólares por ahí, esos chorros ahora. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que encontró 11.500 personas aproximadamente que hicieron 4 pero cobraban por 5. Hicieron 6 pero cobraban por 7. Y esos tipos en total le robaron alrededor de $12.000. Mucho más. Entonces, él dice, yo le digo, Dan Ariely búsquenlo, es un tipo muy famoso en los Estados Unidos y en todo el mundo académico. Él dice que en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar es en la base el problema para tratar de no caer en esa trampa del deseo. Dice, es una trampa lo que te estás haciendo vos. Porque en realidad vos te crees el vivo, porque vos decís, no, el grande nomás es que me está jodiendo, pero en realidad, a la hora de la verdad, vos estás contribuyendo a que haya menos recursos para tu comunidad. Claro que hablar eso en el Paraguay, yo no soy un loco, ¿verdad? Yo fui diputado, o sea, eso es ciencia ficción en el Paraguay, decirle a los perros que en realidad las instituciones van a funcionar y que van a velar por tu seguridad y demás cuestiones. Pero en algún lado tenemos que decir el stop, tenemos que poner el basta acá y vamos a empezar otra vez desde acá a ponernos de acuerdo sobre las cosas que tenemos que hacer. Y allí donde hay ejemplos que nosotros queremos, nos gustaría mostrar de gente muy sacrificada, que empezó siendo empleada doméstica, que empezó siendo un informal, que dijeron, voy a cruzar un poco al otro lado y me va a ir mejor. Y hoy tienen su microempresa, le dan trabajo a 4 familias más. O sea, el gran debe, y ahí sí hay una cuestión, el gran debe en esa lógica es que a esta gente que se esfuerza, al igual que los funcionarios de Hacienda, esto ocurre en el sector público y en el sector privado, nadie les premia por su esfuerzo, que eso le llama un external and internal reward, un premio externo e interno, psicológicamente, no tiene premio. Yo me rompo trabajando, igual no cobro nada, pues yo lo soy contratado, pero sin embargo el otro cobra por presentismo. Y viene 4 veces a la semana, los viernes ya se va a farrear, porque eso, con los 4 veces a la semana viene ya hace su viernes. Tengo que hacer otra pausa, por favor, y después seguimos hablando con Sebastián Hacha esta noche aquí de primera mano, por favor. Llega el evento que adelanta el verano, Miss Control 2017. No te lo podés perder. Ya ha finalizado el periodo de inscripción y muy pronto conoceremos a las candidatas seleccionadas para competir por la corona de Miss Control 2017. La cita es el próximo 2 de diciembre en Chechos La Mega. Miss Control 2017, imperdible. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Paraguay. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Porque los fines de semana son perfectos para disfrutar de un rico helado junto a tus amigos y familiares. Por eso te traemos esta increíble promo de 2 kilogramos de helado a tan solo 100.000 guaraníes todos los sábados y domingos en nuestro local de República Argentina. Sugar, somos una fábrica de momentos. Andrés quiere preguntar, el otro quiere preguntar, yo quiero preguntar, Estela quiere preguntar, Sebastián Hacha quiere contestar. Andrés, por favor. Yo saqué el numerito primero. Ya está. Sebastián, esa necedad que existe en materia de la población y también en materia política para corregir el rumbo en la materia que vos estás estudiando, también existe a la hora de elegir las autoridades. Y te pregunto a vos porque vos sos integrante de Patria Querida, un partido de doctrina humanista, de economía social de mercado. Ustedes hicieron bien las cosas cuando estuvieron en el Parlamento y sin embargo la gente no los volvió a elegir o no tuvieron la oportunidad de seguir ese proceso como partido político desde el poder, digamos, ¿verdad? Entonces es como que vos le mostrás a la gente cómo se hace bien y no le importa. Y la misma cosa con tu estudio, o sea, vos estás
gritando una pelea casi solitaria de manera de decir, bueno, estos son nuestros problemas y tampoco hay una solución de fondo. ¿Hiciste algún paralelismo en algún momento sociológico sobre el tema? Voy a ser breve. La verdad que no, pero como lo leo mucho a Ariely por el tema de nuestros estudios, a Bernardo Toro también, que habla sobre el tema de la importancia de lo cotidiano, y a Yuval Noah Harari, que es el escritor de moda, que es el que escribió Sapiens. Yo creo que en realidad todas estas cuestiones tienen que ver con las emociones que despiertan este tipo de acciones en la gente. O sea, casi no hay decisiones racionales. Tengo un amigo médico paraguayo que condujo un estudio impresionante de efecto placebo en enfermos oncológicos en Nueva York, que te dice, si vos en realidad no generás una esperanza de que en realidad la gente se va a curar o la gente va a ser buena o va a vivir mejor, es muy difícil. Y vivimos en el continente más desconfiado del planeta. Nosotros no confiamos en los otros. Por eso el Latinobarómetro hace poco decía que nadie confía en la democracia. Claro. O sea, salió altísimo. Salió altísima la desconfianza en la democracia. Sí. Entonces, como políticos y como política, nosotros nos encargamos de hacer atractivo este tipo de cosas. Le seguimos hablando a una generación del siglo XXI, a una generación de millennials, como hablaba Perón desde el balcón. Aburrido es. Hacemos la política de la misma manera también. La mayoría, y fíjense, no voy a hablar solamente de este gobierno, si no van a decir que a mí no me gusta nada, pero no siempre lo fui Contreras, que en realidad nunca fui oficialista, yo ahora que hago un recuento de mi vida. Pero en realidad en todos los gobiernos las propagandas oficiales son aburridas. Te cuentan lo que hicimos. No. Uno de los pocos tipos que entendió muy bien en materia política para hacer cambios importantes, cómo comunicarse en Macri. Vos le ves a Macri y el tipo está en un baile con globos y más cuestiones, y le ves a María Eugenia Vidal, que para mí es virtualmente una candidatable a futuro, una mujer que está manejando problemas como el narcotráfico, con una cara así de bonita, con su pelo así, parece una Virgen María, ¿verdad? Pero siempre ellos están asociados a un tema que es cool, da gusto escucharle y mirarle y qué sé qué. Y es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Es un poco todo lo que hoy en día la gente, pues no ahora, sino que nosotros. Imagínate, yo en el 2013 le hablaba a la gente sobre corrupción. Yo le decía, no, pues la corrupción. Los perros me decían, este me va a hablar otra de corrupción. Yo, no quiero más hablar de eso. Sebastián, vos que entendés de todas estas cosas subterráneas, ¿quién te parece que va a ganar la interna colorada? ¿Santi o Marita? Pero yo el que mejor maneja la economía subterránea. Yo estudio economía subterránea. Política subterránea. Tarotismo. No, en realidad yo creo que el más pintado, el analista más pintado, esa frase de Estela Hina, no te puede decir, oye, me va a ganar. Yo creo que hay uno que parte con ventaja, por lo menos verbal, de la dirigencia de base. Pero como ya vimos y como nos dice Ariely, las decisiones no son racionales. Ese día hay que ver cuáles son los mecanismos de recompensa que tienen y qué es lo que más le convence ese 17 de diciembre. Bueno, y si nos responde esta pregunta de Alfredo, ¿quién va a ganar las generales? Y yo creo que gane la interna colorada, eso sí, me parece que... Upa. Eso, o sea que no confías luego en el candidato liberal. No, yo no solamente confío, sino que la aprecio mucho, pero si no analizamos fuera de lo que sentimos, no somos buenos analistas. Haciendo presidencia, lo que yo siento por los candidatos liberales, que los dos principales son personas que muy caras a mi afecto. El Partido Liberal está absolutamente dividido en una espiral descendente que yo no sé, realmente no sé, porque siempre para los que estudiaban el liberalismo, esto es así de 1904, ¿verdad? O sea, pero ahora aparentemente no hay una salida a corto plazo. Ojalá que les vaya bien y puedan hacer algún tipo de, no sé, sanación, de abrazo azul. Tu efecto placebo es medio deprimente para los liberales. Pero yo tengo una pastilla que me recomendó el doctor Boisa que le puede hacer unir. ¿Estela? Sí.
¿Por qué fracasó Patria Querida como actor político? Voy a empezar por los errores propios. Cometimos demasiados errores propios. En el mejor momento de oposición, le montamos nosotros el escenario para que Lugo se suba a hablar. Y eso solamente hace una persona que no entiende muy bien la política. Y creo que nosotros en ese momento no entendíamos muy bien la política. Y tiene que ver quizás con la política subterránea, el fracaso del tercer espacio, porque en la transición le tuvimos al Encuentro Nacional como el tercer actor de la política. Desapareció. Apareció Patria Querida, desapareció prácticamente. Ahora está intentando volver con figuras nuevas fuera del partido, ¿verdad? Bueno, y ahora el Frente Guazú está haciendo ese rol del tercer espacio y no sé si va a tener el mismo destino o no. Yo creo que el principal error del Frente Guazú es que no fue oposición, ¿verdad? O sea, hasta ahora no puedo entender por qué salieron pegados en esta en el último tema del fiscal general con González Daer. De González Daer con el oficialismo. No puedo entender, o sea, la verdad que no encuentro una explicación razonable a ese tema, porque ya el tema de la enmienda ya había pasado y le pone en jaque justamente otros los temas que me olvidé de mencionar a futuro para enfrentar al ganador de la interna colorada. Pero yo creo que nosotros nos equivocamos. Nosotros le invitamos a Lugo para que sea candidato. Nosotros estábamos siendo la estrella del partido o del show. Después, en el trabajo de comunicación, no supimos llegar a la gente con un mensaje que en algún momento tiene que ser también de esperanza. O sea, a mí me hacían sketch, eso, Walter Ever, eso, porque todo el día denunciaba, ¿verdad? Y uno aprende en estas cosas después de cuando uno mira afuera, de que vos no puedes estar todo el día enojado. O sea, en algún momento vos tenés que ofrecerle también esperanza a la gente, ¿verdad? Porque si no, la gente ya no sabe más cuándo vos estás realmente enojado y cuándo es grave lo que está pasando. Entonces, todo el día son mala onda. Y por más que vos tengas razón ahora, lo único que puedo decir en mi defensa es que en realidad yo estaba mala onda. O sea, me lo dice mi esposa todos los días. Y sobre todo cuando recuerda la época de la política. Porque es altísimamente frustrante que vos veas que en realidad en el Paraguay nos faltan recursos, lo que sobran son ladrones. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, acá hay recursos para el vaso de leche, para el plan de inmunización. Pero vos ves cómo se van y cómo las roscas de los tipos que te dicen en realidad... ellos son los defensores del pueblo, ellos son los que te están llevando la plata y eso te frustra. Obviamente no basta con mostrarte frustrado ante las cámaras, tenés que superar la frustración y tratar de hacerle entender a la gente de que en realidad hay cosas en las instituciones que no funcionan. La vez pasada con el tema de González Daer hablaba con una persona, médico, o sea, no entendía qué es lo que era el jurado de enjuiciamiento de magistrado, médico. Entonces, pues, si tenemos lo que replantear de cero nuestra comunicación. Y yo creo que nosotros fallamos allí. Y después también creo que porque esto es un matrimonio, la política es un matrimonio entre el elector y su votado. También yo creo que nosotros le creímos demasiado a la gente. Pues la gente te dice, nosotros no queremos cambiar. Y la gente también te bolea. Dan Ariely explica por qué, es un mecanismo cerebral, quiere estar bien contigo. Yo ni junté 2 millones de votos, pues él ha topado votar Xerejé. Que pucha, ahora una diputada, ahora una familia entera votando Xerejé. Que pucha, ya sumé 2 millones de votos por ahí. Entonces ya me empiezo otra vez a preocupar si es que no me robaron las elecciones, porque tengo cerca de 2,5 millones de votos y ya he ganado, ¿verdad? Pero la gente te dice eso, pero no te dice porque es mala. Y hay mucha gente que se enoja porque la gente te miente y no te tenés que enojar. En política el que se enoja pierde. Yo creo que ese fue un error que cometimos y también creo que hay que hacer una introspectiva y hablar con la gente y decir, bueno, vamos a contarnos la verdad, vamos a decirnos bien qué es lo que necesitamos y qué queremos. Para ir cerrando nomás, esta economía subterránea 2017, ¿en qué valor más o menos repetimos? 11.100 millones de dólares. Muy similar al año pasado. Sí, al año pasado. Y con un crecimiento de 0,5 sobre el valor del Producto Interno Bruto. Pero estuve mirando, 2014 casi fue 40%, sí. 2015 también. Hubo un año que bajó a 38 y algo, que fue también el año con una contracción económica del PIB. Pero es un promedio, el 40% es un promedio. Estamos clavados en un promedio, lo cual revela que tampoco hay acciones muy efectivas para tratar de combatirla si es que queremos bajarla y convertirla. Porque esto es un subterráneo, ¿verdad? Podemos ponerla encima del PIB y vamos a tener un PIB de
43 mil millones de dólares. Sería interesante, estaríamos ya entrando. Y ese es el tema. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que 2 cosas tenemos que hacer. Primero, burocracia cero. Burocracia cero. Y incentivos fiscales 100% para quienes quieran formalizarse. Sebastián, muchas gracias por venir esta noche. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Corte, por favor. Estamos de vuelta en la parte final. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Bueno, estamos cerrando el programa. No quiero dejar pasar esto que ocurrió en el Alto Paraná. Y a propósito, hay un comunicado del Ministerio de Educación. Y para que todos entendamos, es probable que mucha gente sepa, pero otra gente también es probable que no sepa. El Ministerio de Educación y Ciencias, ante denuncias de que se habría hecho declamar la letra de la música Colorado Puinandí a una pequeña estudiante, 8 años la niña, en una escuela, en la Escuela San Carlos de Ciudad del Este, y que según acusaciones ha sido politizado con la presencia del precandidato a la gobernación del Alto Paraná por la lista 2, Helio Cabral, manifiesta cuanto sigue. Se abre sumario a la responsable de la institución, licenciada Deolinda Zamudio. El ministro Herrera reafirma su compromiso de blindar a la educación de la política en las aulas. Una vez más, el Ministerio de Educación interviene o intervendrá iniciando una investigación en todo acto que sea denunciado y en donde se quiera politizar la educación en las instituciones educativas. Bien, el ministro Herrera, bien. Bien. Lo que no puedo entender es cómo caen todavía, después de todo lo que ya se dijo, en este tipo de acto vergonzoso. ¿Qué ganás vos? Nada. Llevando a una escuela a una niñita que llevarla a tu casa. Que ni siquiera vota. 8 años, ni su compañero. Tampoco va a convencer a que se vote a favor de ese Pero qué candidato. bestia y qué tontos son al mismo tiempo lo que hacen esto. Pero ese puede ser el problema de la partidización de la institución pública. Igual que aquel se pierde la perspectiva. Que compró la silla y le puso el nombre del candidato Claro, en la silla del colegio. Sí, pero esto es peor. Aquella mochila. O sea, todo está mal, pero esto es peor. Sí. No le podés llevar a una criatura de 8 años. Tenés que analizar qué se consigue con eso. ¿Cuál es? Mentira, no se consigue nada. Un efecto a la boomerang. inversa. Claro. A la inversa. Bueno. Bien, estuvo en un tema complicado, bastante explícito. Hoy me voy totalmente subterráneo, doctor Bocia. ¿Pero cómo era tu palabra? ¿Hoy te vas? Poroto. Peroto. Peroto. Poroto es una localidad de San Pedro, segunda importancia. Peroto, ¿no sabías? Peroto, no sabías. No, yo, perocho, ¿De dónde venís, perocho. Estela? No. Para mí la palabra que yo conozco, que es el sinónimo de lo que vos planteas, es perocho. No. Acción o efecto de ser penó. El peroto. Que no tiene un peso. Claro. Penó. Pero esta es la influencia argentina en Carmen del Paraná, lo Es del peroto. Es peroto. Bicicleta de carrera. Bicicleta de carrera. Algún día tendríamos que hablar de todo eso, ¿verdad? Bueno, nos vamos, señoras y señores. Gracias por compartir con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Mañana tempranito, como todos los días, de lunes a viernes en la 1080 AM Monumental. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Aerolíneas Argentinas.